Estamos en este momento otra vez listos para seguir compartiendo con ustedes estas hermosas enseñanzas de la palabra acerca de el carácter de nuestro Padre Celestial. Y queremos darle una bienvenida a todos. Esperamos que ustedes puedan pues ser bendecidos con esta meditación y que podamos también compartirlo con otros para que podamos formar un pueblo que realmente conozca a nuestro Creador, a nuestro Padre, que nos ama tanto, que mandó a su Hijo, no porque necesitara Él que alguien muera para Él perdonar, como ya hemos dicho en muchos otros temas que hemos dado, no porque era la única forma en que nosotros pudiéramos, de acuerdo a nuestra mentalidad de expiación que Satanás había metido en el ser humano, de que alguien necesita morir, que alguien necesita pagar para que nosotros fuéramos perdonados. Dios no necesita eso, pero si el hombre no veía que eso sucedía, si alguien no pagaba, el hombre nunca iba a acercarse con confianza a pedir perdón, porque pensaría que Dios no lo iba a perdonar, porque no se había pagado la deuda del pecado como Satanás les había hecho creer a Adán y a toda la descendencia. Así que necesitamos comprender el carácter del Padre Celestial, lo de la expiación. Hemos estado dando con temas y temas, pero en este momento vamos a dar la segunda parte del tema acerca de Saúl, cuando el Padre, vemos ahí en 1 Samuel 15, 1 al 3, se le da esta orden de matar y destruir a Amalek. Es uno de los temas más difíciles, complicados para que uno pueda entender bien, porque eso aparenta que Dios es el que está dando la orden. Ya vimos la primera parte. Si usted desea verla, vaya al canal de YouTube Glenn de Gracia. Y ahora vamos a dar la segunda parte, pero vamos a dar un pequeño repasito rápido, ¿verdad?, de la primera parte. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija y nos asista con su presencia en este estudio. Amado Padre, gracias por su amor y misericordia, gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son para siempre. Y en este momento que vamos a estudiar su palabra, le pedimos que usted abra nuestro entendimiento, que podamos quitarnos todas las ideas que están en contra de su palabra, que no importa de dónde la hayamos escuchado, si no van de acuerdo a lo que usted ha mostrado por medio de su Hijo. El testimonio más grande que podamos recibir de usted, tu Padre, fue a través de su Hijo. Cualquier cosa que vaya en contra de eso no puede ser verdadero. Ayúdenos a conocer la verdad para que podamos ser libres y podamos conocerle a usted como usted realmente es. Oh Padre, gracias. Le pedimos y rogamos todas estas cosas en el nombre de su Hijo amado. Amén. Ok, apreciados amigos y hermanos, entonces, como dije, vamos a estar dando la segunda parte del tema. Ese mandato que Dios dio a Saúl para ir y destruir y matar a niños, ancianos, hombres, mujeres, de todo, ¿no? Y ya si usted no ha visto la primera parte, le recomendamos que pueda ver esa primera parte. Vamos a dar un pequeño resumen aquí. Y es una cita muy interesante. Dice: el Señor jamás le ordenó subir y luchar. Hablando de Israel, su propósito era que conquistara tierra mediante la guerra. Su propósito no era que conquistara la tierra mediante la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandamientos. Si ellos hubieran sido fieles a Dios, si hubieran tenido esa confianza y hubieran tenido el Espíritu de Dios en ellos no hubieran necesitado ir a matar gente y a destruir. Porque el mismo, así como Dios los sacó con mano fuerte y extendida de Egipto, ellos no tuvieron que hacer nada. Tampoco iban a tener que hacer nada para conquistar la tierra prometida.
Pero cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando no tenemos una confianza en Él, cuando no lo conocemos, Dios entonces tiene que usar otros medios, tiene que adaptarse, venir a nuestra condición tergiversada por el pecado, y de ese nivel, a ese nivel entonces Él actúa de algunas formas entre veces extrañas para poder lograr que el hombre vea su condición y se arrepienta. Así que vimos pero para entender la historia tenemos que ver a la historia de Saúl desde el principio, ¿verdad? Y esta trayectoria de su vida se desarrolla en el contexto del rechazo de Israel a Dios, deseando ser como el mundo y pidiendo un rey. Vimos ahí cómo ellos le piden a Dios un rey. Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí. Nuestro Padre dice que Él es un Dios celoso que visita la maldad sobre la tercera y cuarta generación, como dice el segundo mandamiento. Pero vimos que eso que Dios va a visitar la maldad de la gente, no es como que Él mismo va a estar viendo toda la maldad que hacen los hijos de los padres, sino más bien Él supervisa los acontecimientos, porque la palabra visitar también se traduce, uno de los significados también es supervisar, como Dios está vigilando, Dios está viendo que lo que los padres han hecho, es, si el padre y ese hijo o el bisnieto, verás, de ellos se arrepienten y cambian, obviamente Dios va a actuar para darles misericordia. Ahora, si una persona no hace caso, se sigue apartando de Dios, se rebela contra Él, Dios permite que los resultados de esa siembra que ellos han hecho tengan su cosecha. Pero son leyes que Dios ha dejado, las leyes de la siembra y la cosecha, las leyes de la causa y efecto. Y así que si una persona mata, y Saúl desde el principio empieza a separarse de Dios, a rebelarse contra Dios, no hacer caso de las instrucciones que Dios le da por medio de Samuel. En una guerra Samuel no llegaba, venga, ayuda en la guerra, y vemos que desobedece. Fue una escalera descendente, un camino descendente, ¿verdad?, hacia la apostasía final. Él se negaba a arrepentirse y seguía justificándose. El Espíritu Santo le había concedido para iluminar su entendimiento y ablandar su corazón. Pero Saúl no temía ni amaba a Dios, y esto fue lo que fue la causa principal de su fracaso tan terrible que tuvo. Y ahí vemos en los incidentes con Jonatán que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Jonatán en vez de decir que él se había equivocado. Imagínense, hay personas que llegan a esos extremos. Prefieren que su hijo muera antes que reconocer: yo he pecado, yo he hecho mal, yo no debería haber matado a ese animal allá, ¿verdad? Entonces, en esos incidentes vemos que Saúl se estaba preparando para
esto que viene más adelante. Él, después de ese incidente con Jonatán, donde el pueblo abogó por su hijo, y entonces el hijo fue perdonado, Saúl quedó como que su palabra no valía, él quedó con así como muy preocupado, ¿verdad? Que su nivel de levantar pues, la autoestima, y dijo: "Mira, vamos a con todos alrededor", y juntó un ejército y empezó a todas las naciones alrededor. Entonces vemos allí que él ya había empezado, antes de que Dios le mandara eso contra los amalecitas, él había empezado a guerrear con todas estas naciones, y una de esas naciones era Amalek. Dice allí, en el 15:1 al 3, dice: reunió un ejército y derrotó a los amalecitas. Esto está en el 14, 1 Samuel 14. Entonces, ya Saúl tenía en mente destruir a esta nación y a todos los que estuvieran por delante, porque él quería mostrar, sacar que él era importante, que el pueblo otra vez lo reverenciara y tuviera pues respeto de él, porque había perdido como cierta, vamos a decir, importancia a los ojos del pueblo, porque no había hecho lo que Dios dijo. Entonces Samuel tuvo que regañarlo, y muchos de esos lo oyeron. Ella tenía la intención de destruir estos amalecitas, de destruir a todos estos niños y lo que se pusiera por delante. Al ordenar matar brutalmente a mujeres y niños, el Señor le mostraba a Saúl lo que ya él albergaba en su interior. Y así es que Dios actúa con las personas que están duras en el pecado. Los lleva, les dice cosas que es solo para que ellos saquen lo que está dentro de ellos. Porque el propósito de Dios no es destruir, sino que la persona se arrepienta. Cuando una persona cae a lo más bajo, entonces allí puede darse cuenta de su verdadera condición. Así que la ley sirve como un espejo para mostrar a los hombres su condición. Algunas personas en una condición normal no se dan cuenta de que están mal, y por eso Dios a veces permite que ellos bajen a un nivel todavía más bajo, a lo más bajo que puede haber, para que se den cuenta de lo mal que están y se puedan darse cuenta y recapacitar y arrepentirse. Cuando Dios le dijo esto a Saúl, él sabía que Saúl cómo lo iba a interpretar. No era realmente Dios porque si pensamos que Dios es así, que quiere matar a los niños, jóvenes y ancianos, eso va en contra del carácter que el Mesías vino a presentar del Padre. Y Dios no cambia, dice: yo Yahweh no cambio. Dios no puede haber sido de una forma ya que no le importaba matar niños y todo, y acá llega Yeshua, el Hijo, en el Nuevo Testamento, y ahora muestra un carácter totalmente distinto. Eso no puede ser, hermanos. Nuestro Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, tenemos que ver que estas historias lo que está haciendo es nuestro Padre tratando de alcanzar a Saúl en su condición de rebelión y que no quiere arrepentirse. Y le da por su lado. Ya Saúl tenía la intención de hacer eso. Dios le dice: bueno, anda y hazlo. Por lo menos si tú lo haces siguiendo lo que tú crees que es mi indicación, eso va a mostrar que por lo menos tú quieres oír mi voz. Y posible allí puedes arrepentirte en este proceso. Pero obviamente no es porque Dios realmente quiere que él haga eso, ¿no? Esto era en realidad una expresión del propósito de Dios para con Saúl, en vista del propio carácter de Saúl y su conducta.
¿Ok? Porque ya Saúl tenía eso en su mente. Eso era lo que había en su corazón. Matar y destruir a toda esta gente. Por eso en Ezequiel 14, 4, 6 dice: por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios: todo aquel de la casa de Israel que levanta ídolos en su corazón y pone delante de sí el tropiezo de su iniquidad, y viene al profeta, yo, el Señor, le responderé conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar la casa de Israel en su propio corazón, porque todos se han alejado de mí por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor: arrepiéntanse y apártense de sus ídolos, apártense de sus rostros, de todas sus abominaciones. Entonces ahí vemos que cuando nos endurecemos en nuestros pecados, Dios responde y ordena conforme a nuestros malos deseos. Y eso lo hace para que nuestro pecado abunde y veamos su fealdad y sus desastrosas consecuencias, para que arrepentidos busquemos a Dios para purificación, sanación y restauración. Ese es nuestro Padre Celestial tratando de salvar a este hijo descarriado. Así mismo, lo mismo sucedió cuando Abraham. Él no quería que Abraham sacrificara a su hijo, sino que lo consagrara. Tampoco era propio de su voluntad ni de su carácter matar mujeres y niños. Tanto Saúl como los amalecitas se negaron a someterse a él y eligieron a Satanás como guía. Así que tanto Saúl como los amalecitas se negaron a someterse a Dios y eligieron a Satanás como su guía. Ya estos amalecitas estaban en las manos de Satanás. La mera cosa de tiempo para que Satanás los destruyera de alguna forma. Si no era Israel que venía, él los iba a destruir de otra forma. Con profundo dolor, Dios ocultó su rostro mientras las cabezas de los niños eran estrellados contra la pared. Dios tiene que ocultar su rostro para no ver esa bajeza, ¿verdad? Pero cuando las personas se entreguen al dominio de Satanás, estas son las consecuencias. La desesperación de Saúl por conservar su corona lo llevó a cometer estos actos extremos de matar a niños. Sin embargo, estas acciones no eran más que la retribución de los amalecitas, pues ellos mismos habían hecho lo mismo a otros a lo largo de su historia. Entonces vemos cómo Dios permite eso, porque los amalecitas habían hecho eso mismo a otras naciones. Ellos solo están cosechando por medio de Saúl, que también está separado de Dios, las consecuencias de sus propias acciones. Y así es como Dios actúa. Él directamente no viene y causa que la persona reciba un castigo, sino que usa ¿qué? Lo deja. Él deja que el pecado castigue al pecado. Entonces, con esto en mente vamos a empezar el tema de hoy, de la segunda parte. Hasta ese momento, en que antes de que Dios le dijera eso a Saúl, que fuera y hiciera eso a Amalek, Saúl siempre había encontrado la manera de evitar cumplir plenamente con lo que el Señor le había mandado. Siempre buscaba excusas, no quería obedecer a Dios. Sabiendo que Saúl se había propuesto actuar contra los amalecitas, porque ya Saúl lo tenía en la mente, había destruido, pero no completamente, pero la intención de él era destruir a este pueblo completamente. Y Dios, sabiendo eso, el Señor le entregó un mensaje que le hizo comprender que contaba con el respaldo profético para lo que planeaba hacer. Como dijo el rey Salomón: traedme una espada y dividid por la mitad al niño vivo, para saber qué había en el corazón de las dos mujeres. Y eso es lo que Dios hace, así como Salomón. Él no tenía intención de matar a ese niño. Pero ¿qué dice? Mira, traen una espada, vamos a matar a este niño aquí, para que cada uno de ustedes agarre la mitad. Esto está en 1 Reyes 3, 24 y 27. Y ahí él se da cuenta lo que había en el corazón de cada persona. La mujer, la madre verdadera, que dijo: por favor, rey, por favor, no lo maten, dáselo a ella si quieres, a la otra, ¿verdad? Ella, que era la madre, mostró el amor que le tenía al hijo, y no, en cambio la otra decía: no, pártanlo, denme la mitad y él que se lleve la otra mitad, imagínense. Así que Dios, actuando como Salomón, le muestra
con la espada, ¿verdad? Está usando la misma forma de lidiar con Saúl. Recordemos lo que Ezequiel dijo. Yo, el Señor, responderé al que venga conforme a la multitud de sus ídolos, para que la casa de Israel sea tomada en su propio corazón. En la mente egoísta y oscura de Saúl, si de alguna manera lograba completar una tarea, incluso una que fuera idea suya, existía la esperanza de que pudiera arrepentirse en el futuro. Era la prueba final de Saúl. Si él hubiera por lo menos hecho eso fielmente, hubiera mostrado que tenía algo de respeto por Dios, por lo menos de seguir esa instrucción, aunque esa instrucción ya les dije que no era que Dios quería que matara a esa gente. Eso iba a mostrar lo que había dentro de Saúl. Así es como Dios se abre paso en lo más profundo para salvar a los hombres, hermanos, a estas personas duras. Ese mismo que eran el pueblo de él, Dios para salvarlos tiene que llegar a esos niveles de actuar como si él fuera el malo, para que la gente se dé cuenta de su condición y se arrepienta. Los amalecitas habían colmado la copa de su iniquidad y su perdición era segura. No había nada ya que pudiera salvar a estos amalecitas, ya habían cruzado el extremo. Por eso decían que la iniquidad del amorreo no había llegado a su tope, ¿verdad? Antes de que Israel viniera, pero ya cuando en ese tiempo ya ellos habían llegado a ese tope, ya habían cruzado, ya estaban en las manos de Satanás. Saúl, inspirado por Satanás, había decidido masacrarlos en su furia, inseguridad y celos. Si tan solo hubiera actuado con la convicción de cumplir un mandato divino, habría tenido la posibilidad de arrepentirse y vivir. Si lo hubiera hecho fielmente eso que Dios le está diciendo, por lo menos eso hubiera mostrado que él tenía algo de respeto por Dios y que quería obedecer a Dios, pero ni eso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo a los finales? Obviamente sabemos que no hizo lo que Dios le mandó. Imagínense cómo habría cambiado el destino de Saúl si él hubiera estado verdaderamente lleno del espíritu de Yeshua y hubiera perdonado a sus enemigos. Porque en ningún momento vamos a pensar que las personas que andan matando y destruyendo a un Israel estaban llenas de ese espíritu de Yeshua, que dijo: mata a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el espíritu de Dios, ese es el espíritu del Mesías. Si Saúl hubiera tenido ese espíritu de él, si hubiera recibido ese espíritu y hubiera perdonado a sus enemigos, imagínense qué gran diferencia hubiera habido. Pero como no tenía ese nivel de comprensión debido a la cultura en la que vivía, Dios con amor se acercó a él en su situación. Terrible, ¿verdad? Samuel se presentó ante Saúl y le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor, le dijo Saúl a Samuel, ¿no? Y Samuel le contestó: ¿qué significa pues el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes? Saúl busca justificar sus acciones y culpa al pueblo del error. Y eso lo vemos en 1 Samuel 15, 23 al 26. No vamos a ir en detalle porque vemos no solamente cómo Samuel reprende a Saúl y le dice: porque la rebelión es como el pecado de la hechicería y la obstinación como la iniquidad y la idolatría. No hay diferencia entre estos pecados. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, Él también te rechazó para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he transgredido el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Y ahora Saúl le pide a Samuel que se quede allí, y Samuel no quería quedarse. Le dijo: no volveré contigo porque has rechazado la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado para que no seas el rey sobre Israel. Y Samuel tenía la intención de marcharse, pero en ese momento Saúl le suplica que se quede, ¿no? Para que lo honrara. Él solo pensaba en su trono, porque si Samuel se iba, todo el pueblo iba a ver que ya él no tenía
la aprobación de Dios, y entonces él quería que Samuel se quedara allí, y Samuel realmente no quería, pero guiado por la voluntad divina, Samuel decide quedarse para evitar cualquier ocasión de revuelta. Pero él permaneció como un testigo silencioso del servicio, y empezaron a traer estos animales y todo lo que se habían traído cuando se le la orden era que destruyera todo. Así que llevamos aquí al punto crucial de Agag, ese que era el rey de Amalek. Todo Israel sabía que Saúl había obrado mal y no había obedecido al Señor completamente. El pueblo sabía. No les perdonó la vida por misericordia, ni por amor a sus enemigos, sino por avaricia y por desear trofeos para satisfacer su orgullo egoísta. El pueblo se sentía culpable por haber tomado algunas ovejas y vacas. Un acto de justicia severo y terrible aún estaba por llevarse a cabo. Samuel debía vindicar públicamente el honor de Dios y reprender la conducta de Saúl. Así que aquí vamos a entrar en algo muy interesante que debemos entender. La concepción humana de la justicia y la expiación adquirida de Satanás es la muerte. Esa es la concepción que tenemos humanamente. Que la justicia significa muerte al pecador, muerte al culpable, muerte al transgresor. Y aquí vemos la cita de Ellen G. White que hemos leído varias veces, ¿verdad? Pero es importante leerla. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Imagínense, esa es la justicia de Satanás. Que Dios no puede perdonar el pecado, que Dios tiene que castigar al transgresor. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Deseo a toda la gente, página 709, párrafo 5. Ya vemos, esa es la justicia de Satanás. Esa es la justicia que el mundo entero en estos días tiene, creyendo que es igual a la justicia de Dios, que es justicia de Dios, pero están creyendo en una justicia de Satanás. La concepción de Dios de la justicia y la expiación es la misericordia. Vamos a ver la justicia de Dios. Ya hemos hablado de eso antes también, pero aquí tenemos que repasarlo porque vamos a ver por qué el pueblo y Dios permite esto de la muerte de Agag también. La concepción de Dios de la justicia y la expiación es la misericordia, que atrae a las personas a la unidad con Dios al creer finalmente que Él es un Dios amoroso, que nunca nos ha condenado y siempre ha estado a nuestro lado. Por eso fue que Yahshua vino a revelar el verdadero carácter de su Padre a aquellos que malinterpretaban las partes de las Escrituras que aparentemente describen a Dios como un tirano, vengativo, que necesita ver sangre para expiar sus pecados. Yahshua vino a mostrarnos cómo es el verdadero carácter del Padre, porque muchos malinterpretaban esto. Todos estos líderes religiosos de su tiempo tenían esta mentalidad que Dios era así. Así que Yahshua vendría a eliminar nuestro temor autoinducido a ser asesinado por nuestro amoroso Padre. Y por eso en Hebreos 2, 14 al 15 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Yahshua, ¿verdad?, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el poder de la muerte. Esto es el diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Entonces vemos ahí claramente, esta es una de las versiones, y hay varias versiones donde dicen que Satanás es el que tiene el poder de la muerte. Muchas versiones dicen que tenía, pero en la versión, en el original,
habla de que todavía lo tiene. Por eso hay muchas versiones que lo traducen así. Por ejemplo, la BBL, la versión Biblia Libre, la versión BLPH, la versión TCB, Traducción Contemporánea de la Biblia, la PDDT, Palabra de Dios para ti, NBI, Nueva Versión Internacional, BHTI, Biblia Hispanoamericana, Traducción Interconfesional, NBB, Nueva Biblia Viva, NBIS, Nueva Versión Internacional Spanish. Todas estas Biblias traducen este texto diciendo que Satanás tiene el poder de la muerte, que Yeshua con su muerte iba a destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tiene el imperio de la muerte. Así que podemos observar con gran interés la manera en que Yeshua destruiría al diablo, al que tiene el poder de la muerte. No sería matándolo, sino por medio de su muerte en la cruz. Él va a lograr eso. ¿Y cómo sucede esto? Porque la cruz revela que Satanás es el asesino, como dice Juan 8:44, y el destructor de la humanidad. 1 Pedro 5:8, dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Devorar significa destruir, matar. Así que la cruz revela el amor de Dios y de su Hijo, quienes estuvieron dispuestos a adaptarse a nuestro sistema de justicia para que finalmente creyéramos en su perdón eterno. ¿Pueden ver ustedes el amor que es tan grande del Padre? Que permite que su Hijo llegue a la cruz solo porque para poder salvarnos Él tenía que adaptarse a nuestro propio sistema de justicia, que creía que eso era necesario para que Él perdonara. Este amor nos va a reconciliar con el amor inmutable de Dios y va a destruir las obras del diablo, como dice la primera de Juan 3:8. Cuando entendemos este amor del Padre manifestado en la muerte del Hijo, es cuando nosotros vamos a salir del poder de Satanás y vamos a ir a Dios con la seguridad de que Él nos ama y de que nos va a perdonar. Si Dios no permitía que su Hijo muriera, entonces el hombre nunca iba a creer que Dios lo iba a perdonar y nunca iba a ir a buscar perdón, porque siempre estaría pensando que no se ha pagado el precio del acuerdo a lo que Satanás decía. Alguien merece morir para que se perdone su pecado. Dios tiene que castigar al transgresor. No hay forma que Dios perdone al pecador sin ninguna consecuencia. El pecador debe morir. Por eso en 1 Juan 3:8 dice, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Entonces el Hijo de Dios nos viene a mostrar cómo es el carácter del Padre, nos viene a mostrar el amor del Padre, y esto había echado raíces en nuestros corazones, ¿verdad? Esto de tener esas ideas equivocadas del carácter de Dios. Y vemos que Satanás siempre ha sido y será el acusador. En Apocalipsis 2:10 nos dice claramente que los acusa, dice, de día y de noche. Así que Él es quien ha insistido en que todo pecado debe ser castigado con la muerte. Él es quien ha introducido un falso sistema de justicia. Satanás se sentó en el tribunal del juicio e instituyó una teoría de la justicia que exigía que todo pecado fuera castigado sin misericordia. Esta idea implicaba que al ejecutarse la justicia se extinguía la misericordia. Esta concepción de la justicia significa que la misericordia no puede existir, porque todo pecado debe ser castigado. Este falso sistema satánico era aborrecible para Dios, porque tiene a la gente engañada, creyendo que alguien tiene que morir para que Dios perdone. Y esa es una disfiguración del carácter verdadero del Padre. Lastimosamente, este es el sistema de justicia en el que la mayoría de personas hoy en este mundo también creen, incluyendo los líderes religiosos de casi todas las religiones cristianas. Creen en este sistema de justicia de Satanás, de que todo pecado debe ser castigado, que Yeshua, el Padre, fue el que lo permitió o lo mató,
para poder entonces que ya quedar satisfecho y poder perdonarnos. Pero eso totalmente es una mentira falsa, es un falso testimonio al Padre Eterno y a su Hijo. Perdón. Entonces vemos aquí en Zacarías cuando está hablando del ángel, ¿verdad? Que estaba Satanás allí a su derecho para acusarlo, y de hecho le dice, el Señor le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba con ropas sucias mientras estaba allí ante el ángel. El ángel habló a los que estaban alrededor, quítenle las vestiduras sucias y pónganle un manto limpio, ¿verdad? Pues Dios le dijo a Josué, he perdonado tu iniquidad y te vestiré con ropas finas. Cuando la justicia se imparte sin misericordia es una expresión del sistema de justicia despiadado de Satanás, que él inventó para manchar el carácter de Dios e impedir que alguien regrese a él. Todo ese sistema de justicia de Satanás es con el propósito de que la gente no se acerque a Dios a pedir perdón, porque les mete miedo de que Dios los va a castigar, de que ellos tienen que pagar por ese pecado, que no hay forma que se puedan librar de esa condenación. Así como veamos cómo la justicia, cómo la Biblia, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios define la forma en que Dios ejecuta la verdadera justicia y el juicio, que es distinto a lo que nosotros vemos como justicia, porque cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de la justicia humana, de la que nosotros vemos todos los días aquí, y también del juicio humano. Pero en Salmo 89:14 nos dice, la justicia y el juicio son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Como ya hemos mencionado, en hebreo se usan versos, y la forma de escribir estas prosas y estos versos, la segunda parte dice lo mismo que la primera, pero con diferentes palabras. Y vemos que aquí nos enseña claramente en este versículo, Salmo 89:14, la justicia y el juicio son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. La justicia entonces es paralela a la misericordia, y el juicio es paralelo a la verdad. Entonces vemos allí cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios se muestra mostrando misericordia al pecador, mostrando misericordia al que yerra, al que cae en pecado. Así que en Isaías también se muestra este paralelismo, cuando él dice en Isaías 30:18, por tanto Yahweh esperará para tener misericordia de ti, y por tanto seré exaltado para tener misericordia de ti, porque Yahweh es Dios de justicia. ¿Se ve cómo la justicia y la misericordia van de la mano? Dice que Jehová esperará para tener misericordia de ti. Y luego dice, porque Jehová es Dios de justicia. Aquí lo dice al revés, primero menciona la misericordia y luego la justicia. Y en Zacarías, mira lo que dice. Algo tremendísimo. Zacarías 7, 9 y 10. Nueva versión Reina Valera dice, practiquen la justicia verdadera, muestren misericordia y compasión cada uno a su hermano. Imagínense, practiquen la justicia verdadera. Luego dice, muestren misericordia y compasión cada uno a su hermano. La justicia de Dios es mostrar misericordia al pecador. Luego sigue diciendo, no opriman a la viuda, ni al huérfano, al extranjero, ni al pobre, que ninguno de ustedes trame el mal en su corazón contra su hermano. Esa es la justicia de Dios. Cuando la Biblia dice que le hagamos justicia al huérfano, a la viuda, es que Dios quiere que le mostremos misericordia. Observen en el versículo anterior cómo se ejecuta la verdadera justicia de Dios. Cada uno tenga misericordia y compasión de su hermano. No opriman a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre.
que nadie trame el mal contra su hermano en su corazón. Así que si tú quieres ser justo con tu hermano, como Dios es justo con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Muéstrale misericordia a tu prójimo. Eso es realmente la justicia de Dios. Al final, Satanás y todos sus simpatizantes serán juzgados según su propia idea de justicia. Dios no va a venir a juzgar a nadie como nos imaginamos nosotros. Quien reciba justicia sin misericordia recibirá su propio juicio satánico. Nosotros mismos nos vamos a juzgar, así como los que creen en esto se van a juzgar a sí mismos sin misericordia. Van a aplicarle a ellos mismos su justicia sin misericordia. Porque el juicio será sin misericordia para quien no ha mostrado misericordia. Santiago 2:13. Dios nos dice, como me habéis dicho, así haré con vosotros. Números 14:28. Esto no significa que Dios se está vengando de nosotros. No significa que Dios permitirá que la forma en que juzguemos a los demás recaiga sobre nosotros mismos. No. Más bien, esto no significa que Dios se está vengando de nosotros. No. ¿Qué significa entonces? Significa que Dios permitirá que la forma en que juzgamos a los demás recaiga sobre nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Así que si condenar y juzgar sin misericordia es lo que consideras un buen sistema de justicia, si nosotros queremos eso, que la mayoría pues cree eso, ¿verdad? De que Dios va a juzgar al final a la persona, la va a mandar a la muerte, ¿verdad? Y lo va a mandar a un lago de fuego. Si condenar y juzgar sin misericordia es lo que nosotros consideramos un buen sistema de justicia, recuerda entonces lo que dice Romanos 2:6. A cada uno le dará según sus obras. Si yo creo en eso, yo voy a recibir eso. Y no tendrás excusa ni queja. Él aceptará tu propio veredicto y declarará que esta sentencia es justa. Tú eres así, crees eso, tú vas a recibir lo mismo. Y Dios te va a aceptar tu propio veredicto. Ya sabemos que nuestro Padre Celestial no juzga a nadie. Él dice en Juan 8:15, ustedes juzgan. Juan 5:23, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y en Juan 8:15 dice, ustedes juzgan según los criterios humanos, yo no juzgo a nadie, dice el Hijo. Entonces mi esposa me dice, ¿y entonces quién va a juzgar? Ya lo dijimos, y en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dios no va a juzgar, el Hijo no va a juzgar, cada persona se va a juzgar a sí misma. ¿Cómo se va a juzgar a sí misma? Cuando Dios le muestre lo que hay en su corazón. Dios va a sacar lo que hay en estas personas al final y ellos van a ver lo que hay dentro de ellos. Y ellos se van a juzgar ellos mismos dignos de la muerte. Se van a juzgar dignos de no merecer la vida. Y Dios no podrá cambiarles ese veredicto. Porque si usted quiere creer en algo, Dios no puede obligarlo a que no crea en eso. Y así cada persona será juzgada por sí misma. Imagínense lo sabio que es nuestro Padre Celestial, que Él no va a juzgar ni su Hijo, sino que va a permitir que cada persona se juzgue a sí misma al mostrarles lo que hay dentro de ellas. Ustedes pueden ver esto claramente en la vida del Hijo de Dios en la tierra. Varias veces ocurrió eso. Cuando trajeron a la mujer en adulterio, ¿acaso Él juzgó a cada una de esos de estos saduceos, de estos escribas, fariseos que estaban allí, de estos líderes religiosos que eran los que habían llevado a la mujer a eso, muchos de ellos? Y el Espíritu del Padre le ilumina y le dice, mira, estas personas, esta es la historia de ellos. ¿Pero qué hizo el Hijo? ¿Los juzgó ahí delante de todo el mundo? Le dijo, tú eres culpable más que ella, así que tú eres el que merece morir. ¿Le dijo eso a alguien, alguno ahí? No,
porque Dios no juzga de esa forma. ¿Qué hizo? Se puso en la tierra a escribir. ¿Qué les estaba mostrando? Su propia vida. Cuando ellos pasaban y leían, veían su propia vida allí escrita, sus pecados, lo que ellos habían hecho, que los había llevado, eran participantes del pecado de esta mujer y de posibles otros pecados que ellos tenían, ¿verdad? Pero el Padre no los desenmascaró ahí al frente de todos. A cada uno le mostró lo que había dentro de su corazón. ¿Y qué pasó cuando ellos vieron eso? Se juzgaron indignos. Y el caso de María Magdalena cuando estaba en la fiesta de Simón, lo mismo. Él conocía bien la historia de Simón y le hubiera dicho, mira, tú tienes mucha culpa de que esta mujer que tú estás tocando y lavando mis pies aquí, y tú eres peor que ella. Él hubiera podido decir eso. Probablemente yo conocía la historia de este personaje, de Simón, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no juzga de esa forma como nosotros nos imaginamos. Dijo una parábola, y allí, si usted lee el deseo, toda la gente va a entender que Simón se dio cuenta que Yeshua le estaba diciendo esa parábola a él, pero se alegró de que no lo dijo abiertamente para que la gente lo juzgara a él. Y así es que es nuestro Padre Celestial, hermanos. Así es su carácter de maravilloso. Pero si no lo entendemos, si no sabemos cómo es Él, cómo vamos a confiar en Él, cómo lo vamos a amar de verdad. Por eso es que con estos temas, esta es la intención, de que nosotros podamos conocer verdaderamente al Padre para que lo amemos de verdad, para que confiemos en Él, que podamos estar listos para la muerte si es necesario, y nada nos va a detener cuando lleguemos a ese nivel. La justicia de Dios no consiste en castigar a sus enemigos para causarles daño. Su justicia consiste en primeramente mostrarle misericordia al pecador con la intención de que se arrepienta. Pero si el pecador rechaza y se rebela contra Dios, entonces el Padre Eterno no tiene otra alternativa que permitir que el hombre coseche lo que ha sembrado, entregarlo a la trampa destructiva que él mismo cava y permitir que caigamos o que caiga esta persona en la perdición de sus propias malas acciones. Así que si nosotros resistimos persistentemente su misericordia y nos privamos de la única fuente de vida, solo nos esperan problemas y muerte. Debemos recordar estas verdades porque ya vamos a terminar aquí al hablar de la muerte de Agag. Si Agag hubiera permanecido con vida, la culpa de no obedecer las órdenes había pesado sobre Israel. Samuel no planeaba quedarse en este evento, pero el Señor ordenó que permaneciera allí. ¿Cómo podía Dios llevar a Israel de regreso? Si no se hacía por los sentidos de justicia que Dios tenía, no es capaz de encontrar el verdadero arrepentimiento. Así que no es la justicia de Dios, no es la remisión de pecados. Esa no es la justicia de Dios. Ese es el sentido de la justicia retorcido y satánico de la humanidad caída al que cree esto. Por lo tanto, Dios tuvo que permitir que su sentido de la justicia se manifestara, el sentido de la justicia del pueblo de ahí de Israel, que se manifestara. Ellos, en la justicia de ellos, alguien tenía que pagar. Porque si alguien no pagaba, entonces ellos consideraban que no se había hecho expiación por ese pecado y por lo tanto no había forma de que Dios iba a perdonar. Esa era la idea que ellos tenían de expiación. Entonces, ¿qué hace Dios? Para poderlos alcanzar en ese sistema de justicia equivocado que tenían, Él permite que Agag pague con su vida, para que ellos fueran librados de estos sentimientos de culpa y condenación y así pudieran comenzar el proceso de sanación y restauración. El que maravilloso es el Padre Celestial, hermano.
a estos hombres endurecidos por el pecado, sin discernimiento, con una conciencia totalmente insensible a la influencia del Espíritu. Dios tiene que actuar con ellos a un nivel que me quedo sorprendido yo, que tiene que permitir estos matanzas y todas estas cosas para que ellos puedan. Cuando matan a Agar, ahí ellos piensan que ya se pagó la deuda, que Agar pagó por los pecados de Israel, de no seguir las instrucciones de Samuel, y de que por medio de esa muerte pues ya Dios iba a estar contento, porque esa es la idea. La gente piensa que Dios se contenta, se alegra o se satisface o se siente aliviado ya porque mataron a la culpable. Por eso los impíos y los paganos hacían estos sacrificios de personas, de animales, de niños y todo para satisfacer a Dios de su ira y estaba enojado y apaciguarlo. Esa es la palabra más apropiada, apaciguar a esos dioses por medio de estos sacrificios. Israel tenía esa idea también, que si no se apaciguaba al Dios después de haber hecho un pecado, entonces Dios no iba a estar contento, no los iba a perdonar. Entonces eso mismo ocurrió ya con el becerro, con Moisés. No vamos a entrar en detalle porque ya hemos hablado de eso con Moisés, cuando la gente se puso a adorar ese becerro y él entonces llegó y mandó a matar ahí levántense, dice, conmigo, los que están conmigo, y fueron y mataron como 3,000 hombres. No era Dios que le dijo a Moisés que hiciera eso. Eso era el sentido de justicia que ellos tenían. Lo mismo ocurrió también aquí en el caso de Samuel, y también en el caso cuando Moisés llegaron ya a la tierra prometida en Sitín con los Moab, que crucificaron a estos príncipes allí, y después este hombre Zimri se metió una mujer al campamento y vino el Finés y lo atravesó con una lanza, y la gente piensa, oh Dios, fue que le inspiró a que hiciera eso. Dios no le inspiró nada de eso, hermanos. Ese era el sentido de justicia que ellos tenían. Creían que el pueblo había pecado. Dios iba a perdonar. Ya Dios quedó apaciguado porque se mataron a estas personas. Y vimos que Samuel, por ejemplo, la idea de justicia, que alguien tiene que pagar, ¿verdad? Lo mismo que Finés allá cuando atravesó a estas dos personas. Qué fácil hubiera sido para Agag morir en una celda, un derrame cerebral o cualquier otra cosa, enfermedad, pero no. Él tuvo que pagar las consecuencias para que Israel pudiera creer que Dios ya estaba apaciguado. Él, al morir él, y como Samuel lo mata y todo lo demás, ellos en su justicia creen que ya se pagó por el pecado de ellos, de no obedecer lo que Samuel había dicho. Era necesario que el pueblo viera que se hacía justicia, porque si no se hacía esa justicia, el pueblo iba a quedar, oh my goodness, Dios no nos va a perdonar, no se ha pagado este error que tuvimos y que tuvo Saúl de desobedecer. Y entonces no ellos saben que si no ocurre eso, alguien tiene que pagar, permite entonces que lo mismo sucede con nosotros en la muerte de Mesías.
Dios lo permite porque de acuerdo a nuestro sistema de justicia, alguien tenía que pagar la penalidad del pecado para que pudiéramos creer que Dios entonces nos perdonaría. Al igual que Moisés, también era necesario que Samuel tomara conciencia de la semilla que se sembró en él cuando fue profundamente herido. Así que Samuel también, él no actuó bien. ¿Y cómo sabemos que no actuó bien en matar a Agag? Aunque obviamente se hizo por esta otra razón que ya dijimos, pero cualquier persona que mate a otra no va a quedar libre de las consecuencias. Él dice, ¿cómo iré? Y Saúl se entera, me matará. Imagínense, ahora Samuel tenía miedo. Él nunca había tenido miedo de Saúl ni de nadie. Pero ahora por haber matado a este Agag, ahora él tiene miedo de ir a ungir a David porque dice que si Saúl se entera lo va a matar. Cualquier siervo de Dios que ande haciendo lo correcto no va a tener miedo de nada porque sabe que Dios lo va a proteger. Pero si usted mata a alguien y usted hace algo en contra de la ley de Dios, eso le afecta a usted. Y aquí vemos cómo Samuel tenía miedo. Esto es exactamente lo que sucedió a Elías después de matar a los profetas de Baal. Tenía miedo y se escondió por allá, ¿verdad? A cosas que él no hará. El temor a ser asesinado surgió solo de ser matado. Si su acto hubiera sido justo, no habría sentido ese temor. Las consecuencias no terminaron allí. Cuando él fue a ungir a David, ¿qué sucedió? Y sucedió que cuando llegaron, Samuel miró a Eliab y dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Miren cómo ya Dios no lo dirigió en eso. Porque él se dejó llevar por la apariencia. Y dijo, porque el primer hijo que le sacan es a Eliab, que era más grande y más hermoso físicamente. Y él dijo, mira, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. Hay cierta confusión en el discernimiento de Samuel sobre quién era la persona correcta. Algo había pasado en su percepción, porque Dios le había dicho que el hombre mire la apariencia exterior, y fue Samuel quien eligió a Eliab guiándose por los ojos humanos. No fue así cuando él fue a ungir a Saúl. Dios se comunicaba con él directamente. Así que podemos ver en estas dos situaciones que Samuel sufría las consecuencias de haber matado a otra persona. El Señor le ordenó a Samuel que permaneciera en la celebración de Saúl para que pudiera descubrir la herida que aún permanecía en él. El Señor le estaba revelando el carácter de Samuel al mismo tiempo que permitía que Agag sufriera las consecuencias de sus actos y que Israel creyera que se había hecho justicia y expiación. Cuán sabio es nuestro Padre Celestial. Con qué ahínco busca llegar al corazón de los hombres y revelarles la escoria que permanecía en sus almas. Así que nuestro Padre actúa de unas formas misteriosas y tremendas que cuando leemos más profundo nos damos cuenta cómo Él en su amor y misericordia que no tiene discernimiento. Así que y privilegios, no quiso establecer una relación con el dador de todas estas bendiciones. Y vemos al final de su vida un final triste de Saúl, pero la palabra dice en 1 Crónicas 10, 14 y 13 y 14, allí si leemos esto vemos que Saúl lo venía persiguiendo y él se
le dijo al escudero que lo matara, el escudero no quiso y él mismo, dice, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Más adelante, en el 13 y 14 dice, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor, e incluso consultó con una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Y aquí dice claramente que el Señor le quitó la vida. Si nosotros creemos que Dios mata, oh, eso va conmigo y eso es lo que yo voy a creer, que Dios le quitó la vida. Pero sabemos que eso no es así, porque el mismo texto en el versículo 4 dice que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Al investigar nos damos cuenta que el escritor, el profeta y toda la gente que vive en ese tiempo creían que Dios es culpable o es el responsable de todo lo que Él permite. Y entonces vemos que Dios obviamente tenía poder de evitarlo. Hubiera podido, cuando Saúl se trata de tirar sobre la espada, él lo hubiera detenido. Ahí no deja que se caiga sobre la espada, pero Dios no va a hacer eso. Esa es la única forma en que Él es poderoso y es realmente que Él puede impedir que sucedan ciertas cosas, pero vemos claramente que se le atribuye a Dios en la Biblia lo que Él permite. Y cuando nosotros no entendemos estos principios de interpretación, vamos a estar atribuyendo a Dios y estamos levantándole un falso testimonio. Así que, hermanos, el mensaje de hoy ya tenemos que terminar, pero esperamos que haya sido entendido que nuestro Padre Celestial no tuvo ni mandó exactamente o esa intención interna de él de que Saúl fuera a matar y destruir gente. Es como el deseo de salvar a Saúl de su condición en la que él estaba. Ya él tenía premeditadamente el deseo de destruir esta nación. Dios solamente le da por su lado para que él muestre lo que hay dentro de él, y al él mostrarlo, que se vea claramente su situación y su pecado, que él se arrepienta. Ya Amalek había cruzado esa línea, ya estaba en el poder de Satanás. Ellos habían hecho lo mismo. Eso no es, porque eso va en contra del carácter del Hijo que vino a mostrarnos cuando vino a la tierra. Que dijo: mata a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. El Hijo no se contradice ni cambia, y el Padre también lo mismo. Así que esperamos que esto sea de bendición, hermanos, para que podamos conocer cada día más a nuestro Padre Celestial y podamos realmente amarlo de verdad. Que nuestro Padre los bendiga.